El viejo solitario entra, en pánico al ver a la mendiga negra gemela, que regresa para venganza. La noche era oscura, una tormenta rugía en el horizonte. El viento golpeaba las ventanas de la mansión Herrera, como si la casa misma estuviera temblando de miedo. Gabriela se asomó a la ventana con el pecho oprimido. El funeral de su padre, el poderoso Gonzalo Herrera, se acercaba, y el ambiente estaba cargado de murmullos inquietantes. En ese instante, una sombra se deslizó por el jardín, casi imperceptible. Eran sus ojos, esos ojos que arrastraban un peso ancestral, que conocían los secretos más oscuros de su familia. La figura era una mujer, una mendiga que había cruzado su camino años atrás. Su rostro, marcado por el tiempo y la lucha, retenía la misma chispa de venganza que recordaba de su infancia. Gabriela, susurró con voz ronca, el pasado nunca muere. Su corazón dio un vuelco, un nudo se formó en su garganta. Esta mujer, su gemela oscura, representaba todo lo que había intentado olvidar. Mientras la tormenta sacudía la casa, los murmullos de la familia se convirtieron en ecos aterrorizantes. Todos escondían algo, todos estaban en la mira. Los García, la enemistad eterna, acechaban entre las sombras como lobos al acecho. Su padre, un magnate con múltiples enemigos, había sido el centro de una red de engaños y ambición desmedida. Ahora, tras su muerte, las piezas del rompecabezas comenzaban a moverse y ella se encontraba en el centro del tablero. A medida que avanzaba la noche, una revelación inquietante se posó sobre Gabriela como un pesado manto. En su habitación, ocultos en un viejo baúl, halló documentos arrugados que hablaban de una herencia secreta, un legado oculto que su padre había protegido con recelo. Su mente zumbaba, la adrenalina corría por sus venas. ¿Qué había hecho su padre para protegerla hasta el final? Era un misterio que amenazaba con abrir una caja de Pandora. La advertencia resonaba en su mente. No confíes en nadie. Gabriela sintió que el aire se volvía espeso. La soledad de la casa se sentía aplastante, peor que cualquier amenaza del exterior. Cada rincón parecía ocultar un secreto. Su familia, esos rostros que una vez conoció como los suyos, ahora eran sombras de desconfianza y ambición voraz. Un fuerte trueno resonó, y el candelabro tembló, iluminando la figura de su madre, pálida y asustada. La miró a los ojos buscando respuestas, pero encontró dudas reflejadas en su mirada. ¿Qué más había ocultado? La tensión era palpable, cada instante una eternidad. Y allí, en medio del caos emocional, surgía una pregunta inquietante. ¿Podría reclamar su destino y desentrañar la verdad oculta de su familia? ¿O sucumbiría ante la oscuridad que la rodeaba? La imagen de la mendiga seguía atormentándola, y un escalofrío recorrió su espalda al recordar el fuego en sus ojos. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese me gusta. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el canal? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Gabriela sintió que el tiempo se detenía. Esa advertencia de la mendiga resonaba en su mente, y de repente, un grito desgarrador rompió la tensión en la habitación. Fue su madre, caída de rodillas, el rostro desencajado, mirando hacia la ventana con ojos desorbitados. ¡No puede ser!
exclamó, su voz un eco desesperado. Gabriela, con el corazón en un puño, corrió a su lado. Las ráfagas de viento parecían querer entrar, aullando como si fueran testigos de un horror inminente. ¿Qué ocurre?, preguntó, su voz temblorosa, mientras el aire se hacía cada vez más denso, casi tangible. Pero antes de que su madre pudiera responder, un fuerte golpe sonó desde el vestíbulo de la casa. Era tan violento que todos los cuadros en las paredes temblaron, como si estuvieran a punto de caer. Gabriela se levantó. La curiosidad y el miedo se entrelazaban en su pecho. Parecía que el destino estaba reclamando atención. Con manos temblorosas caminó hacia el pasillo. El sonido de sus pasos resonaba en el silencio opresor de la mansión. El miedo se le instaló en la garganta. Una sensación helada recorrió su espina dorsal. Al llegar al vestíbulo, el espectáculo la dejó sin aliento. Una figura familiar se erguía en la entrada principal. Era la mendiga, pero ahora no estaba sola. Detrás de ella, un grupo de hombres y mujeres misteriosos, todos con moños de luto y miradas implacables, emergieron de las sombras. «¡Gabriela!», gritó uno de ellos, un hombre de rasgos duros que parecía haber salido de una pesadilla. «Hemos venido por lo que te pertenece». La voz resonó en la estancia, y el aire se volvió aún más pesado al pronunciar esas palabras llenas de amenaza. De repente, otro trueno retumbó, iluminando el rostro de la mendiga. Con su mirada penetrante, reveló un destello de reconocimiento. «No has entendido nada, hija de Gonzalo», dijo. «La herencia de tu padre no es lo que crees». Las palabras quedaron flotando en el aire como un oscuro presagio. ¿Qué sabía esa mujer sobre su padre? El grupo de desconocidos empezó a celebrar, mezclando risas y murmullos. Gabriela sintió que su mundo se deslizaba como arena entre los dedos. Justo cuando creía que el horror no podía aumentar, la mendiga deslizó una mano bajo su capa rasgada. En un movimiento repentino, arrojó a los pies de Gabriela un viejo medallón. Era el que había colgado en el cuello de su padre en su niñez, aquel medallón que había creído perdido. «Esto no solo es tu herencia, es también tu legado y tu carga». Un grito helado brotó del pecho de Gabriela. Todo su ser se encendió en llamas de confusión y pánico. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que las miradas de su familia la atravesaban como dagas. ¿Qué secretos había ocultado su padre? ¿Quién era realmente esa mendiga? «¡Cuidado!», gritó alguien detrás de ella, pero ya era demasiado tarde. Dos de los misteriosos visitantes se lanzaron hacia Gabriela, pero en el último momento, su madre la empujó, llevándola a un lado, justo cuando el medallón brilló, desatando una luz cegadora. Un destello que pareció atravesar el tiempo y el espacio mismo. Todo se volvió borroso. El aire chisporroteaba. La sensación de peligro se volvió abrumadora. Cuando la luz se disipó, Gabriela se encontró sola en el vestíbulo, sus manos temblorosas aferrando el medallón, mientras el eco de las risas y los gritos se desvanecía en un silencio profundo. Miró a su alrededor, buscando respuestas, pero solo encontró la penumbra de la mansión. ¿Qué había sucedido realmente? Los secretos estaban más vivos que nunca, y un nuevo enigma la atrapaba en su red. ¿Era posible que su propia madre fuera parte de esta oscura historia? La tormenta afuera seguía rugiendo, igual que la tormenta dentro de su cabeza. Un miedo fresco se cernía sobre ella, y a través del nudo en su garganta, una nueva pregunta brotó. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad que escondía su legado? Estaba a un paso de desatar una venganza que jamás imaginó.
Gabriela respiró hondo, tratando de calmarse mientras el medallón pesaba en su mano como un secreto envenenado. La risa del grupo de desconocidos del vestíbulo retumbaba en su mente como una tormenta interna. ¡Qué herencia! ¡Qué legado!, pensó, el corazón desbocado. Los rostros de su familia se distorsionaban entre sombras, cada mirada ahora un puñal. La figura de su madre, aún en el suelo, parecía pequeña frente a la amenaza que había irrumpido en su hogar. De repente, una de las mujeres del grupo, de cabello oscuro y piel pálida con una cicatriz en la mejilla, dio un paso adelante. «Sabemos quién eres, Gabriela, la hija del gran Gonzalo. Pero tú no eres quien crees». Las palabras flotaron en la atmósfera, como un eco macabroso. Gabriela sintió que su mundo se tambaleaba. «¿Qué quieres decir?», preguntó, el aliento atrapado en su garganta. La respuesta a su pregunta llegó mientras aquella mujer levantaba un objeto brillante, un viejo anillo que justo antes había pertenecido a su padre, una joya imponente, tallada con extraños símbolos. «Este anillo es parte de la verdad que nunca supiste. Te pertenece, tanto como el medallón». De repente, el vestíbulo vibró con un grito desgarrador. Era su madre, que se levantó del suelo, su rostro transformado por la desesperación y el dolor. «No, no les creas, Gabriela». Su voz sonó como un rayo en medio de la tempestad. Pero la verdad que la mujer desconocida había traído comenzaba a desmoronar las ilusiones que Gabriela había construido toda su vida. «Mamá, ¿qué está pasando?». Cada palabra que pronunciaba era un ladrillo más en la pared de confusión que la rodeaba. Sin previo aviso, la mujer de la cicatriz se abalanzó hacia Gabriela. «¡Escúchame! ¡Todo este tiempo te han mentido!». Sus ojos estaban llenos de una desesperación oscura. Pero antes de que pudiera continuar, la puerta de la mansión se abrió con un crujido que congeló el aire. Una figura emergió de la tormenta, su silueta detallada contra la lluvia que caía como cuchillos. Gabriela reconoció el porte, la confianza. Era su padre Gonzalo, pero ¿no estaba muerto? La incredulidad se instaló en su pecho como un yugo. «¿Papá?». Su voz era un susurro quebrado. «Gabriela, escápate. No les creas», dijo Gonzalo, la voz temblando entre la furia del viento. Las caras del grupo se contorsionaron en rabia, y la mujer de la cicatriz gritó: «Era un traidor, un renegado. Nunca pretendió que supieras quién eres realmente». El medallón en la mano de Gabriela empezó a vibrar, como si tuviera vida propia. Entendió que esta revelación cambiaría todo. Gonzalo soltó una risa amarga. «No puedo dejar que te arrastren a este juego». Su mirada se concentró en la mujer desconocida. «Vas a pagar por lo que has hecho». Todo pasó en un instante. La figura de su padre se desvaneció entre sombras y viento, y una ola de energía oscura atravesó el vestíbulo, llevándose consigo la realidad. Gabriela, atónita, miró el medallón, que ahora brillaba intensamente. Un grito envolvió la habitación, y el rostro de su madre se transformó en horror. Con un destello, todo se detuvo y el tiempo pareció doblarse. Con un grito desgarrador, la mujer de la cicatriz cayó al suelo, su cuerpo inmóvil. Pero antes de que Gabriela pudiera procesar lo que sucedía, una risita familiar, casi infantil, emergió de la oscuridad. Era su hermano Sebastián, que había creído perdido. Su mirada revelaba secretos que jamás había imaginado. «¿Qué estás haciendo aquí, Sebastián?», fue lo único que pudo decir, mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Él sonrió, pero algo en sus ojos era inquietante, como si contuviera la verdad de todo lo que había pasado. «He venido a ayudarte, o a terminar con esto». Las palabras lo hicieron todo más confuso. ¿Era amigo o enemigo? ¿Qué era verdad y qué era ilusión? La tormenta en su mente solo crecía,
y en ese instante comprendió que la batalla por su vida, su legado, apenas comenzaba. ¿Quién era realmente ella en medio de todo este caos? Las dudas la asfixiaban, mientras el eco del pasado se alzaba, augurando una guerra que no había elegido. ¿Sería capaz de enfrentarse a todo con el peso de su linaje en sus hombros? La oscuridad la abrazaba y el futuro se convertía en un abismo. El aire estaba tenso, como si toda la casa estuviera esperando lo inevitable. Gabriela se encontró mirando a su hermano con una mezcla de sorpresa y miedo. Sebastián, a quien había creído perdido para siempre, estaba allí, frente a ella, pero su presencia no traía la calma que uno esperaría. Su sonrisa era inquietante, cargada de secretos. ¿Qué haces aquí? Su voz salió casi como un susurro, temblando de incertidumbre. La risa que había resonado en el vestíbulo ahora sonaba como un eco lejano en su mente. Nada en su entorno parecía real. El caos de la mansión seguía rugiendo como la tormenta fuera de las ventanas. «Gabriela, hay algo que debes saber», dijo Sebastián, su voz ahora firmemente baja, casi un murmullo. Pero antes de que pudiera articular otra palabra, el medallón en su mano comenzó a vibrar más intensamente, como si respondiera a su hermano. La luz que emanaba del artefacto era cegadora y parecía entrelazarse con los oscuros secretos que lo rodeaban. De repente, un grito desgarrador interrumpió la frágil calma. La mujer de la cicatriz cayó de rodillas, un brillo de horror cruzando su rostro. «¡No! ¡No puede ser!». Su voz era un alarido, pero nadie la prestó atención. Gabriela, con el corazón en la garganta, sintió que las piezas de un rompecabezas nefasto empezaban a encajar. Su mente jugaba con la idea de que había más en su familia de lo que había aprendido. «Sebastián, ¿qué sabes? ¿Qué está pasando?». Su voz salía casi quebrada, asfixiada por el pánico. Sin aviso, la mujer desconocida levantó la mirada, su expresión transformándose en algo entre el miedo y el reconocimiento. «Eres la elegida. Todo está en tu sangre». Con esas palabras, el vestíbulo pareció encogerse a su alrededor, y Gabriela sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?», gritó, su voz resonando en aquel espacio sombrío. Las caras de su familia se convirtieron en sombras, confusas y amenazadoras. El sentido de pertenencia que una vez conoció se desmoronaba en cascadas de preguntas. En ese instante, el medallón estalló en luz y un torrente de energía oscura se desató del objeto. Lo que antes había sido un simple símbolo familiar, ahora se alzaba como un portal. «¡No! ¡No tengo tiempo para esto!», gritó Sebastián, sus ojos destellando con una mezcla de resolución y miedo. «Gabriela, sal de aquí». La advertencia de su hermano resonó en su mente mientras trataba de discernir las palabras de la mujer. Pero algo más resonaba en su ser, un eco de traiciones y secretos que se filtraban en el aire, dejando el aliento de todos atrapado en el silencio. Los murmullos del grupo eran ahora risas, y de pronto, una revelación ensombreció la mente de Gabriela. Mirando a Sebastián, el horror la invadió. «Tú no eres quien crees que eres, ¿verdad?». En su mirada había algo que la hizo dudar. El pánico tomó forma en su pecho, mientras un dolor frío se asentaba en su estómago. «Gabriela», dijo Sebastián, su voz tomada por una tristeza profunda, «no soy tu hermano, soy un buscador, alguien que ha venido a protegerte de una decisión que tú misma harás». La revelación se sintió como un puñetazo en el estómago.
El tiempo se detuvo. ¿Qué? Su voz era un hilo de incredulidad. La tormenta rugía fuera de la mansión, pero dentro era como si el aire se hubiera vuelto denso, casi irrespirable. Gabriela, tú eres la heredera de una fuerza antigua. Nos hemos estado engañando todos. Las palabras se extendieron como un veneno. Tu padre me creyó para protegerte, pero el legado que llevas dentro es más fuerte de lo que imaginas. Con la revelación dando vueltas en su mente, Gabriela sintió que el suelo se movía bajo ella. ¿Acaso había estado viviendo en una mentira toda su vida? La figura de su madre se desvanecía lentamente en su angustia. Todas las memorias juntas se deshicieron en sombras. La mujer de la cicatriz se levantó con un grito, su rostro retorcido en desesperación. Tú puedes ser nuestra salvación o nuestra ruina. Ahora, elige. En ese momento, entre el caos y el horror, el mundo de Gabriela se hizo añicos. Todo lo que creía saber estaba al borde del abismo. ¿Podría desentrañar la red que la mantenía atrapada? Las decisiones que debía tomar la acechaban como sombras, mientras las tormentas seguían rumiando tanto dentro como fuera de la mansión. El silencio se hizo repentino, un momento suspendido en el tiempo. Ella respiró profundo, sintiendo el peso del destino que se cernía sobre sus hombros. ¿Sería capaz de enfrentar lo que su padre había escondido, o el legado la tragaría entera? La incertidumbre aplastó su pecho, dejando un eco que resonaría en su mente. ¿Qué haré ahora? Gabriela sintió que el aire se tornaba más denso, como si la mansión entera estuviera conteniendo la respiración. La revelación de Sebastián la había dejado tambaleándose en la orilla de un abismo. La urgencia de la situación pululaba en sus venas. «No puedo creer que seas un buscador», murmuró, sus ojos fijos en él, buscando respuestas que desahogaran su confusión. Sebastián dio un paso adelante, pero su mirada se desvió hacia la mujer de la cicatriz, que se retorcía en el suelo. «Es un juego peligroso, Gabriela. Si lo permites, nos arrastrará a todos». Su advertencia resonaba como un eco ominoso en la vastedad de la habitación. La incertidumbre palpitaba, burbujeando en su pecho. El suelo bajo ellos tembló, y la luz del medallón titiló en su mano como si estuviera vivo. «¿Qué quieres decir con que lo permito? Esto no tiene sentido», gritó, sintiendo que las murallas de su realidad comenzaban a desmoronarse. De repente, un estruendo ensordecedor llenó el vestíbulo, como si un rayo hubiera golpeado directamente la casa. Las paredes vibraron, y el cristal de las ventanas estalló en 1000 pedazos, salpicando fragmentos como estrellas. Un viento gélido sopló desde la entrada, arrastrando sombras y gritos. Fue ahí, en medio del caos, que un rostro familiar emergió del torbellino. Era su padre, Gonzalo, pero había algo diferente en él. Su piel brillaba con un matiz etéreo, como si estuviera hecho de luz. «Gabriela, escucha», exclamó, sus palabras resonando con un poder desconocido. «¿Papá?», Gabriela gritó, pero el miedo corrió por su cuerpo como una serpiente. «¿Qué está pasando? ¿Eres un fantasma?» «No puedo explicarlo todo ahora», dijo Gonzalo, su voz profunda como un trueno. «Tienes que decidir rápidamente. El legado que llevas es un arma y una maldición». A medida que hablaba, la mujer de la cicatriz se puso de pie, temblando. Su expresión moría en un abismo de desesperación. «No, Gonzalo, no hagas esto», gritó, pero su súplica se ahogó por el clamor del viento. «Todo comienza y termina contigo, Gabriela. Debes elegir entre la luz y la oscuridad». Con cada palabra, su padre se acercaba, pero de repente el medallón en su mano brilló con intensidad, enviando un rayo de energía que interrumpió el flujo del tiempo. Gabriela
sintió que su corazón se detenía. Un instante, un grito, y todo estalló en una ola de luz. Cuando la claridad volvió, la escena era totalmente diferente. Sebastián estaba de pie al lado de una figura encapuchada, un extraño que Gabriela jamás había visto. La sombra se movió con una agilidad inquietante, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la figura levantó la mano y el medallón se desprendió de su agarre, flotando entre ellos como un destello de esperanza y furia. ¿Qué? Gabriela respiró entrecortadamente, sintiendo que la realidad se desvanecía de sus manos. Pero el verdadero impacto vino cuando la figura encapuchada se retiró la capa, revelando un rostro que la paralizó. Era ella misma, un reflejo de lo que podría haber sido. «Soy el oscuro destino que has eludido», dijo su doble, su voz una mezcla de dulzura y terror. «Fabricaste tu propia cadena, Gabriela. Lo que creías que era tu vida es solo un eco de la mía». Gabriela se sintió temblar. Un frío recorrió su espina dorsal. Todo lo que había vivido, cada lucha, cada pérdida, se llenó de un matiz de traición. «¿Qué está pasando? ¿Por qué te pareces a mí?» «Porque eres la elegida y la miserable a la vez. Solo tú puedes decidir si sueltas el pasado o lo retienes como tu única verdad». Las palabras resonaron en su mente, girando como un torbellino. La habitación vibró con nuevas energías. La confrontación era inevitable, pero el dolor y la confusión de lo que apenas comenzaba a comprender la mantenían atrapada en una niebla espesa. En un instante, los roles, las verdades, todo se había dado vuelta. «¿Qué harás, Gabriela? ¿Serás la luz que guíe o la sombra que devore?», inquirió Sebastián, su voz cargada de una urgencia palpable. La tormenta rugió en el exterior, pero dentro de Gabriela, un nuevo tipo de tormenta comenzaba a formarse. No sabía qué decisión tomar. El peso de su legado la oprimía. El miedo se apoderó de ella, provocando una angustia helada. Como un torbellino, la pregunta se cernía sobre ella. ¿Con quién iba a aliarse? ¿Quién era realmente su enemigo? El futuro de su linaje y de ella misma pendía de un hilo desgastado entre la luz y la oscuridad. Cada mirada era una seguridad temerosa que la mantenía atrapada en su propia historia. Todo lo que había creído era un engaño. Todas las respuestas que buscaba ahora eran sombras. Y en ese preciso momento entendió que la elección era solo el principio de una batalla mucho mayor. La casa parecía temblar con sus secretos, y el eco de su propio destino la llamaba a gritos. La oscuridad y la luz danzaban a su alrededor, esperando la decisión que cambiaría todo. Pero, ¿cuál sería? Gabriela respiró profundamente mientras se enfrentaba a su reflejo oscuro. Cada palabra que salía de su doble retumbaba en su mente. No podía ser cierto. La elegida, la miserable. Su corazón latía en su pecho como un tambor desquiciado. La figura que tenía enfrente parecía conocerla mejor que ella misma. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz apenas un susurro, temblando de una mezcla de miedo y asombro. El eco de sus palabras resonó en el vestíbulo, donde la tensión estaba a un nivel insoportable y los murmullos del grupo se desvanecían en un silencio ominoso. No podía permitir que esta criatura, esta sombra de sí misma, la dominara. «Ya es hora de que sepas la verdad, Gabriela», insistió la criatura,
su voz suave y seductora. Tu padre, él no es el hombre que crees. Es parte de un mundo que ha estado oculto por generaciones. Un mundo lleno de magia, de oscuros secretos. Tú eres el centro de todo esto. Gabriela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su relación con su padre estaba basada en un amor profundo, en la admiración. ¿Podía ser que hubiera más cosas que ocultaba? Antes de que pudiera procesar esto, Sebastián dio un paso adelante, su rostro angustiado. «No la escuches, Gabriela. No sé de dónde ha salido, pero no es real», exclamó, su voz elevada, casi suplicante. La mirada en sus ojos, entre la desesperación y la determinación, buscaba salvar lo que quedaba de su familia. Pero una figura oscura sonrió, y Gabriela sintió que la habitación giraba a su alrededor. El verdadero secreto no está en este lugar, no se encuentra en los muros de esta mansión. El medallón y el anillo que sostienes son llaves. Llaves a tu pasado y a un conflicto más grande. Con un movimiento de su mano, un fulgor intenso surgió del medallón, iluminando el vestíbulo en un brillo blanquecino. Como si se tratara de una conexión mística, diversos recuerdos comenzaron a fluir hacia Gabriela. Imágenes de su infancia, momentos felices con su padre, se mezclaron con visiones perturbadoras de un pasado que nunca conoció. Sacrificios, sombras que se deslizaban entre los árboles, manos encadenadas y un brote de luz triunfante. Todo parecía un torbellino. «¡No puede ser!», gritó Gabriela, llevándose las manos a la cabeza. Fue entonces cuando sintió un estallido, un dolor punzante en su pecho. El medallón comenzó a arder entre sus dedos. La energía explodió y la habitación se llenó de un trueno ensordecedor. Cuando el destello se disipó, un grito reverberó en sus oídos. Una de las mujeres del grupo, la de la cicatriz, cayó al suelo, gritando mientras sus ojos se volvían vidriosos. «¡No, no puede ser!», chilló, su voz desgarrada por el pánico. «La elegida ha llegado demasiado pronto. Debemos salir de aquí». Gabriela quedó paralizada. ¿Qué era lo que había desatado? Una conmoción recorrió la sala, y Sebastián se lanzó hacia su madre, tratando de protegerla del caos que se estaba desatando. Todo moviéndose, el polvo volando, la realidad parecía desmoronarse, y la figura de su reflejo se desvanecía en el aire denso. Pero antes de que pudiera hacer algo, un grito desgarrador rompió la atmósfera. «¡Sebastián, cuidado!». Gabriela extendió su brazo, pero era demasiado tarde. La criatura de su reflejo lanzó un rayo de energía oscura hacia él. Un impacto brutal resonó, y Sebastián fue empujado hacia atrás, chocando contra la pared, donde su cuerpo quedó inmóvil. «¡No!», gritó Gabriela, corriendo hacia él. Se agachó a su lado, sintiendo un frío abrumador en su corazón. «¡Despierta, por favor, despierta!». Miró a la figura oscura, con el alma desgarrada por el pánico. «¿Qué le has hecho?», preguntó, su voz un hilo de desesperación. Pero la criatura solo sonrió. «Es solo el comienzo. La verdad puede ser dolorosa. La vida que conocías se desvanecerá en cenizas. ¿Estás lista para aceptar lo que eres realmente?». Una lágrima recorrió la mejilla de Gabriela, mientras el mundo se hacía añicos a su alrededor. La misma pregunta la atormentaba. ¿Quién era ella? ¿Qué la hacía diferente? ¿Y qué haría con todo esto? La casa se llenó de sombras, murmullos del pasado y ecos de un futuro incierto. Con su hermano tendido allí, desvaneciéndose, comprendió que todo lo que había vivido, todo lo que pensaba que conocía, ahora estaba en el aire, flotando entre la luz y la oscuridad. La tormenta seguía rugiendo fuera, pero dentro de ella,
La verdadera tempestad apenas comenzaba. La oscuridad en la mansión se sentía densa, como una niebla pesada que aplastaba el corazón de Gabriela. Su mirada todavía estaba fija en Sebastián, tendido en el suelo, sin moverse, su respiración casi inaudible. «Despierta, por favor», suplicó su voz rasgada por el miedo. Las palabras parecen salir de su boca como si cada una fuera un grito a una puerta cerrada. El tumulto a su alrededor se desvanecía, las sombras de la figura oscura y la mujer de la cicatriz se desdibujaban, pero el pánico de perder a su hermano era lo único que la mantenía alerta. «Gabriela, tú no entiendes», dijo la figura oscura, su sonrisa burlona iluminando la penumbra. «Tu hermano nunca ha sido lo que creías». Las palabras golpearon a Gabriela como un puñetazo en el estómago. «¿Qué estás diciendo?». Su voz tembló. La revelación la llenó de una angustia helada. «Sebastián es parte de un antiguo pacto. Su lealtad no está contigo. Siempre ha sido con ellos». Ella señaló al grupo de figuras que aguardaban. Sus ojos resplandecían como feroces predadores, listos para devorar cualquier vestigio de esperanza. «Él no es tu aliado, es su cuidador». La mirada de Gabriela se volvió hacia Sebastián, rojo de la ira, dolido por la traición. El aire se volvió espeso. «No, no puede ser». El nudo en su garganta creció, asfixiando cada impulso de lógica. Sin más aviso, el medallón en su mano empezó a brillar de nuevo, un fulgor inquietante que reverberaba entre su angustia. «Detente», ordenó, mientras la energía oscura empezaba a girar a su alrededor, como un torbellino desenfrenado. Un grito desgarrador rompió el instante tenso. Venía de su madre, aún en el suelo, lágrima a lágrima en una tormenta de emociones. «Gabriela, no le creas. Sebastián no es lo que piensas. Él ha estado cerca solo porque era parte de un antiguo plan por cumplir», gritó, dejando escapar un grito lleno de desesperación. «¿Por qué nunca me dijiste nada?», preguntó. La traición la desgarraba por dentro. La mujer de la cicatriz, aún de pie, aprovechó el caos, porque no se lo permitieron, porque ella fue elegida. Destino oscuro, almas antiguas, deseos de poder. El pacto fue sellado antes de que naciera. Una onda de confusión la envolvió, como un abrigo pesado que no podía soportar. La habitación vibró con la turbulencia de la verdad, y las visiones comenzaron a materializarse en su mente. Una traición, un pacto, secretos escondidos, y la evidencia que quebraba su mundo. «Gabriela». La atención de Sebastián la llevó hacia él. «Escucha, yo te protegeré. Solo confía en mí». Pero las palabras sonaron huecas. ¿Protegerme de qué? ¿De quién? El miedo apretaba su pecho mientras miraba a su hermano con ojos llenos de confusión y decepción. El medallón finalmente estalló en un grito de luz, y en ese caos Gabriela vio algo. El rostro de su hermano comenzó a desvanecerse, revelando una figura sombría, su ser verdadero, escondido tras la apariencia que había aceptado. Ella retrocedió, las lágrimas corriéndole por las mejillas. El dolor era un puñal directo a su alma. De repente, la figura encapuchada dio un paso adelante. «Tú has sido la elegida, la única que puede romper el ciclo. Pero eso no será gratis. El destino es una cadena, y él es una de las eslabones. Ahora, elige», exclamó la mujer de la cicatriz. Todo el grupo contenía la respiración. La gravedad del momento pesaba en el aire. La tensión era casi palpable. ¿Rompes el vínculo que has tenido con tu hermano? ¿Aceptas el camino que te han dado para ser la portadora del legado? ¿O lo abandonas y condenas a tu familia a un ciclo de oscuridad eterno? Mientras tanto, el corazón de Gabriela se quebraba en 1000 fragmentos. La verdad que había permanecido oculta la golpeó
y de repente sentía que tanto su vida como su legado pendían de un hilo. ¿Podría convertirse en la salvación de su linaje o sería el desencadenante de su ruina? Todo lo que había creído se tambaleaba en la delgada cuerda entre la luz y la oscuridad, y cada decisión se sentía como el peso de un mundo sobre sus hombros. El viento sopló feroz, susurrando ecos de antiguos secretos. Una sombra danzó en las paredes. Burlándose de sus luchas internas, el grito distante de su madre resonó en su mente. «Elige, Gabriela, tu corazón sabe la verdad». Y mientras la habitación titilaba entre el caos y la revelación, se dio cuenta de que la verdadera elección no era entre ella y Sebastián, sino entre lo que su padre había protegido y lo que el futuro la esperaba. La luz y la oscuridad bailaban en su mente, y en una fracción de segundo, todo cambiaría para siempre. ¿Podría abrazar su destino? ¿O se convertiría en lo que más temía? Gabriela. La elección estaba a solo un suspiro, pero el miedo la envolvía como una sombra helada. Las palabras de la mujer de la cicatriz todavía retumbaban en su mente. ¿Rompes el vínculo que has tenido con tu hermano? A su lado, Sebastián estaba casi inmóvil, su mirada llena de dudas. Un tirón doloroso le atravesó el pecho. ¿Era su hermano realmente un traidor? Las preguntas se arremolinaban en su mente. Gritos de angustia llenaban el aire. ¿Por qué no la había protegido? Con todas estas revelaciones, cada vez se sentía más perdida. «Gabriela, confía en mí. No les creas», insistió Sebastián, su voz resonando con desesperación, pero algo en su tono sonaba diferente. Un rayo de luz brilló en su mente, la posibilidad de un engaño. No era tiempo para locuras, no podía arriesgarse. La figura oscura, su reflejo, sonrió con un aire de triunfo. «Todo está por revelarse. Gabriela, es hora de descubrir la verdad sobre ti». Las sombras parecían danzar a su alrededor, y el ambiente cargado comenzó a girar. De repente un estruendo ensordecedor partió el aire. Una grieta atravesó el suelo, serpenteando como una serpiente furiosa. Todo se sacudió, como si la mansión estuviera viva. La luz del medallón estalló con más intensidad, disparando un destello cegador que hizo que todos se tambalearan. Sombras titilando en todas las direcciones. Las figuras del grupo comenzaron a gritar, pero el sonido de sus voces se convirtió en un eco distante. Una fuerza abrumadora lanzó a Gabriela hacia atrás, y mientras caía, sintió que se desvanecía. El mundo se esfumó en una espiral de luces. Cuando la luz se disipó, Gabriela estaba de pie en un entorno diferente, un vasto espacio donde el tiempo no parecía existir. Una especie de jardín oscuro, donde los árboles se erguían como siluetas amenazantes y la luna brillaba con un resplandor sobrenatural. Y ahí, entre sombras, vio a alguien. Una mujer con una belleza etérea se acercaba. Gabriela la llamó, su voz como un suave susurro que llenaba el aire de una calma inquietante. «Soy Amelia, una guardiana de este legado». Las palabras reverberaban, llenas de poder. «¿Qué? ¿Por qué estoy aquí?», preguntó, su voz quebrada, el miedo todavía apretando su corazón. «Es el momento de que entiendas tu origen, tu verdadero destino. No puedes escapar de lo que eres, Gabriela», pronunció Amelia, extendiendo la mano, revelando un antiguo libro desgastado que parecía vibrar con luz. Esto te mostrará la verdad». Gabriela miró el libro, intriga y terror agrupándose en su pecho. «¿Pero cuál es la verdad? Estoy siendo perseguida por engaños y secretos. Mi propia familia me miente». «Tu familia no es lo que crees», respondió Amelia. La voz de la mujer era ahora un eco profundo, resonando dentro de su alma.
El amor, la traición, los pactos, todo está entrelazado en la historia de tu linaje. Sin previo aviso, una risa ensordecedora resonó desde detrás de ella. Gabriela giró rápidamente. Era la figura oscura, ahora más poderosa, su presencia dominando el lugar. «Esto no es más que una trampa, Gabriela. No debes creerle», gritó, su tono lleno de rabia. «¿Y tú quién eres? ¿Qué papel juegas en todo esto?», cuestionó Gabriela, intentando mantener la calma en medio del caos. Las revelaciones estaban rompiendo sus esquemas, pero ahora había algo más que el miedo. Una chispa de determinación comenzaba a surgir. Amelia sonrió. La verdad tiene múltiples rostros. Tienes el poder de cambiar tu camino, pero debes hacer una elección. Un silencio profundo se estableció nuevamente, el tiempo suspendido entre palabras. Justo cuando estaba a punto de decidir, una explosión de luz llenó el espacio. Todo se oscureció y en ese instante algo impactante sucedió. Desde la oscuridad, Sebastián apareció, pero no como su hermano. Su forma se retorcía. Su rostro se cubría bajo una sombra alienígena que brillaba con una luz oscura. «Gabriela, soy quien siempre he sido», gritó, pero su voz sonó extraña, como si hablara desde un lugar lejano. «¡Oh!», susurró Gabriela, impotente. El horror recorrió su cuerpo, mientras 1000 preguntas se agruparon en su mente. Tan cercana estaba la verdad, y aún así todo parecía tan distante. «Sé lo que eres y lo que te espera. No puedes escapar de tu destino», rugió una voz dentro de su cabeza. Su hermano, la luz y todo lo que conocía se desvanecía en un abismo de sombras. La verdad nunca había estado tan cerca y, sin embargo, parecía estar más lejos que nunca. ¿Podría realmente romper las cadenas del destino? ¿Hasta dónde tendría que llegar para deshacer lo que se había tejido tan cuidadosamente? La pendiente se volvía peligrosa y la decisión pesaba sobre sus hombros como una carga insoportable. Gabriela sintió que el aire a su alrededor se volvía espeso, casi imposible de respirar. Aquello que había descubierto, todo lo que le habían dicho, la estaba aplastando. La mujer de la cicatriz sonreía, pero no era una sonrisa de triunfo. Era como si la oscuridad se burlara de su dolor, disfrutando cada momento. «No puedo creer que tú, de todos, seas un traidor», gritó, volviéndose hacia Sebastián, la desesperación vibrando en su voz. «¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué estuviste ahí sonriendo mientras me ocultabas todo esto?». Sebastián, con su mirada entre la ira y el arrepentimiento, se retorció. «No era así, Gabriela. A veces el silencio es la única forma de protegerte». Pero sus palabras resonaban vacías, llenas de una tristeza que hacía eco en el corazón de Gabriela. El viento soplaba fuerte, como si la mansión misma estuviera sufriendo. Gabriela podía sentir cómo los cimientos temblaban bajo sus pies. El destello del medallón iluminó la habitación, reflejando sombras que danzaban en las paredes, creando una atmósfera aún más inquietante. «¡Basta!», gritó la figura oscura, haciendo que todos los murmullos cesaran de golpe. «No puedo permitir que se interpongan en el camino». Y sin previo aviso, extendió una mano, apuntando hacia Sebastián. Un rayo oscuro emergió, atravesando el aire con un brillo que desnudaba cualquier vestigio de bondad en su forma. Gabriela, sintiendo que el tiempo se detenía, se lanzó hacia su hermano. «¡Sebastián!», clamó, el nudo en su garganta apretándose aún más.
pero antes de que pudiera alcanzarlo, la luz lo envolvió y un grito ensordecedor llenó la habitación. Cuando el sonido se disipó, Sebastián no estaba. En su lugar, un vacío abrumador ocupó el espacio donde había estado. Todos quedaron paralizados, como si el tiempo se hubiera congelado. ¡No! ¿Qué le has hecho?, murmuró Gabriela, sintiendo que el terror se apoderaba de ella. Él es solo el principio. Gabriela, te has adentrado en un mundo que no comprendes, respondió la mujer con la cicatriz, su voz resonando con un eco oscuro. El pacto que creías sellado es mucho más antiguo y temible de lo que imaginas. Todo se convirtió en caos. Las sombras comenzaron a agolparse en la habitación, retorciéndose como serpientes, mientras las figuras del grupo se acercaban lentamente. Gabriela retrocedió, su mente zumbando con la necesidad de entender lo que estaba sucediendo. «No puede ser que mi hermano haya desaparecido así», gritó, pero la respuesta vino en forma de un estallido. Era Gonzalo, su padre, manifestándose de nuevo con una intensidad inigualable. «No es lo que piensas. Todo lo que ha pasado, tú eres la clave. Tienes que creerme». «¿Creerte?», replicó Gabriela, la incredulidad brotando en su voz. «Tu ausencia nos ha dejado a merced de estas sombras». Pero antes de que pudiera reaccionar, todo a su alrededor estalló en un torbellino de luces y sombras. Una ola de energía atravesó el espacio, y el medallón en su mano comenzó a brillar con una claridad ensordecedora. En un instante, se vio absorbiendo el calor y la luz que la rodeaban. Y fue en ese momento que entendió. El grito que había ahogado se convirtió en un rugido, y un destello de luz surgió, parpadeando entre su confusión. «No puedo permitir que esto pase», exclamó, y antes de que pudiera concluir su frase, se sintió desgarrada, como si todo dentro de ella se desmoronara. Todo el mundo a su alrededor comenzó a agitarse. La figura oscura se retorcía, como si una lucha interna la atravesara. Luego, con un estallido ensordecedor, surgió la verdad. La imagen de Gonzalo se distorsionó, y la figura oscura empezó a transformarse, revelando un rostro que había amado toda su vida. «¡Papá! ¡No!», gritó Gabriela, sintiendo que todo lo que había creído se desmoronaba como cenizas. Su padre, el hombre con el que había crecido, se desvaneció entre brillantes destellos, y el eco de su voz cayó como un peso en su pecho. Gabriela se quedó allí paralizada. ¿Había sido él también parte de esta mentira? ¿Había estado jugando con su vida igual que los otros? Todo quedó en silencio y el mundo se detuvo, dejando a Gabriela sola con su horror. ¿Qué quedaba para ella después de esto? La verdad había cambiado todo. Pero en el fondo dejó una pregunta aún más pesada. ¿Quién era realmente ella ahora? La luz brilla intensamente en el vestíbulo, envolviendo a Gabriela en un cálido resplandor, mientras la verdad se desliza entre sus pensamientos. «Soy la elegida», repite en voz baja, la incredulidad latente en su pecho. La figura oscura frente a ella, su reflejo, se retira, dejándola atrapada entre el miedo y la fuerza que acaba de descubrir. De repente, un estruendo sacudió el lugar cuando la casa vibró con una energía tangible. «¡Atrás!», gritó Gabriela, mientras un impulso primordial la empujaba a moverse, a enfrentarse a la oscuridad que había acechado su vida. Pero al mismo tiempo, un nudo de angustia la mantenía anclada al suelo. «No puedo dejar que esto se repita», se decía una y otra vez. Amelia se acercó, su mirada llena de compasión y determinación. «Tienes el poder, Gabriela. Usa el medallón. Es la clave para liberarnos de este ciclo». Tendiendo su mano, la energía del artefacto vibró entre ellas,
pulsando como un corazón en medio de la tormenta. ¿Pero cómo? ¿Cómo se supone que voy a hacerlo?, cuestionó, el miedo a lo desconocido retumbando en su voz. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse. Susurros cargados de incertidumbre llenaron el aire. La mujer de la cicatriz dio un paso adelante, el odio brillando en sus ojos. Tú no decidirás nada. Este legado es mío. Siempre lo ha sido. No te perteneces, gritó Gabriela, liberada por una energía interna que él nunca había conocido. Con determinación, levantó el medallón al frente. La luz estalló, llenando el espacio con un fulgor que hizo gritar a las sombras. Toda la tensión, el temor y el dolor que había acumulado se convirtió en un torrente de poder que fluía hacia el medallón. Las imágenes de su padre, su madre, de Sebastián, flotaron en la luz. La sonrisa brillante de su hermano, ahogándose en gritos. «¡No, Sebastián!», exclamó, una ola de tristeza desbordando su corazón. No podía dejar que esto la consumiera. Con el medallón iluminando su camino, Gabriela fue hacia él. Cuando la luz alcanzó a Sebastián, su cuerpo se iluminó en un fulgor cálido, y con un último resplandor, la oscuridad se desvaneció. Todo se tornó en un silencio abrumador. Un instante después, él recuperó la conciencia, sus ojos centelleando con amor y preocupación. «Gabriela, ¿estás bien?», murmuró, arrastrándose hacia ella. «Tú estás aquí», gritó llorando de alegría, mientras un torrente de emociones se desbordaba, la culpa y la tristeza se disipaban. Su hermano no había sido un traidor, era el amor el que había guiado su silencio, la misma fuerza que ahora destruyó las sombras que acechaban su mundo. Mientras la oscuridad se desmoronaba, la figura de su madre apareció entre el resplandor. «Estamos contigo, Gabriela», susurró, su voz como una brisa suave. Las sombras se disolvían, dejando detrás a la figura de la mujer de la cicatriz, impotente y destrozada por una verdad que nunca pudo retener. Y al final, la casa volvió a la calma. El aire, antes pesado, se sentía ligero, como si la tormenta hubiera pasado y el sol estuviera finalmente brillando. Gabriela miró a ambos, su corazón repleto de un amor profundo y renovado. «Lo hicimos, somos un equipo», sonrió con lágrimas en los ojos. El legado, una realidad que nunca había deseado, ahora parecía lleno de posibilidades. «Pero, ¿y el futuro?», preguntó Sebastián, llenando el espacio con preguntas que danzaban en el aire. «Lo construiremos juntos». Gabriela sintió que una etapa se cerraba, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. Con el medallón en su mano, miró hacia el cielo, un nuevo horizonte abriéndose ante ellos, repleto de esperanza. Y ahora, querido amigo, es hora de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando. Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.